11:08 de la mañana, ya estamos en nuestra entrevista, la primera entrevista del día de hoy. Nos acompaña Olmedo Auris, él es vicepresidente de la CGTP, bueno, un dirigente bastante reconocido y con bastante trayectoria en el mundo sindical. ¿Cómo estás, Olmedo? Bienvenido a Otra Mirada. Gracias, Carlos. Un saludo para todos ustedes y agradecerles por esta entrevista. Bien, bueno, lo que yo quisiera preguntar, antes de ir hacia las plataformas de lucha de la CGTP en la actualidad, yo quisiera ver cuál es la evolución de esto, porque en octubre del 2011 la CGTP marcha en apoyo al gobierno, octubre de 2011, y en julio del 2013 tenemos 4 de julio, 27 de julio y 28 de julio con unas movilizaciones bastante grandes en oposición al gobierno. Entonces mi pregunta es, ¿qué esperaban en octubre del 2011 y cuáles son las frustraciones de julio del 2013? Bueno, ante todo decirles de que yo mismo hice campaña por Ollanta Humala. A pesar de que yo tengo una organización política, en ese tiempo era el Movimiento Nueva Izquierda, un movimiento político inscrito, quisimos hacer una alianza política con el Partido Nacionalista, con Ollanta Humala, y obviamente él no dio pase a esta situación y bueno, solamente nos dijo si quieren ustedes ir con nosotros, bueno, pues no hay ningún problema, móntese ahí en el micro, ¿no? Al fondo del sitio. Así es. De tal manera nosotros, independiente de esa situación, no fuimos, tampoco nos presentamos, no participamos activamente en la primera vuelta, hay que decirlo así, pero sin embargo en la segunda vuelta, cuando ya la situación era difícil en optar, por ejemplo, por la expresión, ¿qué te digo? Pues más cavernaria, más corrupta de lo que es hacer política con el fujimorismo, obviamos obviamente por una responsabilidad política y ética por Ollanta Humala. Hicimos campaña sin ser parte de su partido, sin tener ningún cargo, ¿no es cierto? Algo similar hizo la CGTP. ¿Por qué? Porque sencillamente en varias reuniones el entonces candidato Ollanta Humala, ¿no? Se comprometió con hacer promoción, ¿qué te digo? Relanzamiento del movimiento sindical, ¿no? En nuestro país, cuando obviamente llegara a la administración del Estado, cosa que no ocurrió, solamente cumplió con el incremento del salario mínimo arribando a las 750 soles. Ahí terminó el asunto. Y mayormente cosas no han habido, ¿no es cierto? De tal manera de que la situación del movimiento laboral es sumamente crítica. Mira, nadie tiene en contra del crecimiento económico, pero ese crecimiento económico debió ser pues redistribuido, cosa que no ha ocurrido. Y en un país como el nuestro, naturalmente no basta el crecimiento económico. Los trabajadores, que somos los hacedores de la riqueza, requerimos de una ley general de trabajo que no existe, ¿no es cierto? Hace más de 10 años esa propuesta de ley está encarpetada en el Congreso de la República. Esa es una frustración. Naturalmente que sí, hay frustración acumulada. No solamente es como dice ahora el actual presidente para decir, bueno, que la crisis llegó, hay incertidumbre. No solamente incertidumbre, hay insatisfacción, hay indignación, ¿no es cierto? La gente está radicalizada, ya no cree en nadie, porque todo es engaño. Desde la década de los 90 hacia adelante, este maleficio, ¿no?, de presentarse con propuestas con una visión de izquierda y llegada, digamos, a la administración del Estado, se gobierna como derecha, continúa. Y hay que decirle basta a esta situación. Hay una encuesta que ha salido el domingo pasado de Ipsos Apoyo, donde se señala la percepción de la gente respecto a los sindicatos, que dice que está pasando a la oposición, o que está en la oposición entre moderada y radical, ahí está transitando los sindicatos, ¿no es cierto? Y por otro lado, los empresarios, la CONFIEP, están más bien del lado del apoyo. Para pedirte tu opinión al respecto, vamos a volver en el segundo bloque con Otra Mirada. Once y 15 de la mañana, estamos en Otra Mirada con Olmedo Auris, vicepresidente de la CGTP. Él está comentando un poco este tránsito de la CGTP apoyando al gobierno y ahora ya completamente frustrada y en oposición abierta al gobierno. Dejamos la pregunta de esta encuesta de Ipsos Apoyo, que ya la gente percibe que los sindicatos están en oposición. ¿Qué tienes que decir al respecto?
confirmar esa situación y decir algo más, que no solamente es ese porcentaje de oposición, ¿no? Incluso consecuente, más que radical, ¿no? Porque definitivamente las banderas nuestras están intactas, lo único que se han hecho es recogerlas y archivarlas. Por ejemplo, este último premier, Jiménez, ¿no? El primer acto público que hizo después de haber juramentado ese cargo fue a la central, lo recibimos ahí en las instalaciones de la CGTP, y ¿qué nos dijo? Que su gestión se iba a caracterizar por el diálogo, y nunca hay diálogo con él, ¿no es cierto? Como CGTP. No niego que efectivamente, como producto de la fuerza, los trabajadores estatales lograron sentarlo, no solamente a él, sino al propio presidente Humala en la mesa. ¿No es cierto? Diálogo, pero no dijo con quién. Así es. ¿Es cierto? Sí, tú tienes la impresión, Olmedo, quizás, o de repente compartes esta frase, me da la impresión de que parte del viraje del gobierno, ahora que vienen las épocas de las vacas flacas, dijeron, o de la crisis económica, si quiere, la salida que el gobierno ha propuesto es que la crisis económica la paguen los trabajadores. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Perfectamente de acuerdo. Y siempre fue así. Históricamente, si revisamos la historia de la crisis, algo más, la crisis para mí es consustancial al sistema capitalista. Siempre va a haber crisis. Y no tenemos por qué no preocuparnos, no, sino a hacer alarma, ¿no es cierto? Como se ha presentado ahora, la derecha, ¿no? Pone el grito en el cielo diciendo que presidente alarmista. Oiga, la economía, ¿qué mundo vivimos? Un mundo, ¿no?, mundializado, ¿no es cierto? ¿Cómo está la economía? Interdependiente. Entonces, si hay, que te digo, un atisbo pues de una gripe, vamos a decir así, en el mejor sentido de la palabra, en China, obviamente acá nos da bronconeumonía, ¿no es cierto? Eso es facilito, todo el mundo sabe eso. Pero como decía Carlos, aquí quienes vamos a pagar los efectos de la crisis somos los trabajadores. Me atrevo a decir, Ollantaytamala el día 14 de agosto en Arequipa anuncia, la crisis llegó, ¿por qué? Acuciado por una serie de problemas de reclamaciones salariales, la de los médicos, la de los enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se agrega la situación del canon, ¿no es cierto? El canon se ha centralizado, vamos a decir así, priorizando en un porcentaje superior a la de las regiones para el gobierno central, y ahí están las consecuencias. Pero a eso se suma también la presión de los capitalistas, de los ricos, ¿no es cierto? Ellos cada vez que ocurre esto, exigen, presionan. Y ahí están las últimas 7 medidas, por ejemplo, que el gobierno de Humala dio a los empresarios. Pero no contentos con ello, continúan. Y obviamente, como dice Carlos, efectivamente, quienes vamos a ser paganos de esta crisis, una vez más, vamos a ser los trabajadores y el pueblo peruano. Eso hay que decirlo bien claro, porque las vacas flacas en efecto llegan, pero tampoco están llegando tan flacas para todos. Están llegando más flacas para algunos. Así es. Y eso yo me imagino que es, digamos, uno de los grandes detonantes de este paro que están convocando para el 26 de septiembre. Claro que sí. ¿Cuáles son, digamos, las banderas más importantes de este paro? Mira, Laura, en efecto, el paro no solamente es laboral, mucho cuidado, no es sindical, porque si tuviese ese carácter, no haríamos paro nosotros. ¿Por qué? Por una elemental razón, y hay que ser sinceros. Yo no vengo acá a engañar. Como consecuencia de este perverso modelo neoliberal, obviamente el sindicalismo ha decrecido, ¿no es cierto? De cada 10 trabajadores, solamente 2 son asalariados, imagínate. Y de esos 2 asalariados, con el ajuste del 5% es sindicalizado. Imagínate. Entonces, ¿qué protesta podríamos hacer, vamos a decir, con ese porcentaje de trabajadores sindicalizados? Por eso, mucho cuidado. Y que nos escuchan, piensen bien. El carácter del paro está dado por la plataforma. Nuestra plataforma del paro no es exclusivamente economicista, reivindicacionista. Incluso vamos a la necesidad, por ejemplo, de dotar a nuestro país de una nueva constitución, de un nuevo Estado, de una nueva república, de un nuevo modelo económico, porque eso son las justas aspiraciones no solamente de los trabajadores, sino de un sector muy importante como es la izquierda peruana, el progresismo, sectores populares, las comunidades indígenas, altoamazónicas, de la selva, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra plataforma recoge un conjunto de demandas del pueblo. Aquí en Lima, por ejemplo, ha aparecido un sector social muy importante, los movimientos de los sin techo,
¿no es cierto? Porque la vivienda es un problema crucial. Nosotros levantamos esa bandera. El asunto, por ejemplo, de las madres, vamos a decir, de los comedores populares, etcétera, también lo incorporamos. Entonces hay un contingente mayor, por eso el paro es cívico-popular. Olmedo, una pregunta. Has mencionado constituyente y has mencionado modelo económico. Yo te pregunto, en torno a lo constituyente, ¿cuál es la principal reforma política que crees que se debe hacer vía una asamblea constituyente para el país? Y lo segundo, en el modelo económico, entiendo yo que te estás refiriendo a este modelo de exportaciones y de inversión minera, de flujos privados y inversión minera. ¿Por qué otro modelo quisiera la CGTP, digamos, transitar? Empezando por lo último. No lo digo yo, porque yo no soy especialista, no soy economista, pero hay importantes economistas, incluso como tú, yo te leo permanentemente, ¿no? Jürgen, por ejemplo, ¿qué cosa dice? ¿No? Él vaticina, anuncia, si vamos solamente a apostar en economía exclusivamente por el sector extractivista, nos vamos a la ruina. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no somos como los países del sudeste asiático, que apostaron, por ejemplo, por la industrialización, ¿no?, de la manufactura, de otro tipo de recursos? Pero nosotros sencillamente nos quedamos en la cuestión extractivista primario exportadora. Ya están los resultados, ¿no es cierto? De tal manera nosotros queremos efectivamente, no somos ajenos a la minería, pero la minería tiene su lugar. No pueden estar en la cabecera de Cuenca. Y debe tener sus limitaciones. Claro que sí, ¿no? De tal manera, cuando hablamos, por ejemplo, de una nueva constitución, obviamente esta constitución es delictiva. Y acá, por ejemplo, no expresa consecuencia, por ejemplo, el presidente Ollanta Humala, cuando hizo cierto activo, apariencia ahí de jurar por la Constitución de 1979. La Constitución, así es, pero después cuando vino la crítica, ya se olvidó de eso. De tal manera no podemos continuar con esta Constitución, porque convierte a un Estado, por ejemplo, estrictamente subsidiario. Yo me pregunto, ¿por qué el Estado no puede dirigir empresas, por ejemplo, como las petroleras? ¿Por qué sí, por ejemplo, lo puede hacer Brasil? En el caso, por ejemplo, del cobre, ¿por qué el Estado chileno sí puede administrarlo y dirigirlo? ¿Por qué en Noruega, por ejemplo, es el Estado el que dirige toda la economía? ¿No? Entonces, obviamente, pues la propuesta neoliberal ha fenecido, a mi manera de entender, y está agotada. Y aquí hay un sector fundamentalmente de los capitalistas de la derecha que básicamente creen pues de que el Estado ya un poco más desaparece, pero no consecuente con su planteamiento. Permite, por ejemplo, a través del decreto legislativo 882, la participación de los capitalistas, ¿no?, en el sector de educación, fundamentalmente en las universidades, que se han convertido en estos momentos en un filón de riqueza. Te refieres a la CONFIEP, ¿no? Carlos Alberto. Sí, Olmedo, ¿y tú crees que las protestas de las últimas semanas que vivimos en Lima, como en varias ciudades, no sé, los reclamos salariales de las enfermeras, los médicos, las protestas contra la repartija, en fin, ¿hay un clima social distinto de cara al gobierno? Yo pienso que sí, y acá saludo una vez más a la juventud, que tuvo esa iniciativa, esa audacia, porque hay que saber reconocer, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con la repartija si no había la protesta, vamos a decir, contestataria, programática, protagónica de la juventud? Obviamente, estas instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Banca Central de Reserva, se hubiesen partidarizado, ¿no? Es terrible entonces el drama. Aquí el problema no solamente es la crisis económica, para mí fundamentalmente es la crisis política, porque este régimen político ha caducado, está desprestigiado. En ese sentido, obviamente, pues, hay niveles de conciencia en la juventud. Yo creo que eso es valioso, ¿no? Es una suerte, una reserva moral que tiene nuestro país y que naturalmente yo creo que se avecinan tiempos nuevos, ¿no? ¿Y qué esperan del paro? O sea, el 27 de septiembre, ¿qué quieren lograr? El 26 es el paro, ¿no? Pero digo el 27 que... Lo que esperamos, lógicamente, es ser pues considerado como un interlocutor. Nosotros no descartamos para nada el diálogo, pero el diálogo tiene que tener, pues, ¿qué te digo?, ambas partes. Los interlocutores tienen que ser válidos. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos dialogado con los gobiernos anteriores, pero ¿en qué consistió, en qué terminó esos famosos diálogos? Sencillamente, ¿no?, en acuerdos que finalmente el gobierno o los gobiernos jamás cumplieron. Por eso hay en el pueblo una frustración, dije, acumulada, pero más que eso,
hay una radicalidad de la gente. Ya la gente no cree en nadie. Hay que recobrar la confianza de la gente. Desengaño. Así es. Así como quieren recuperar la confianza siempre de los empresarios, sería bueno que se esmeren en recuperar la Claro confianza que sí. de los que votaron además por este plan De de la clase gobierno. trabajadora. Por supuesto. Bueno, ya tenemos casi 2 minutos. Yo te quisiera hacer algunas preguntas y bueno, también los compañeros, ya para ir cerrando. Ya en torno a la CGTP, ¿qué se está haciendo para fortalecer la CGTP? Hablaste de la tasa de sindicación. Que va en descenso. ¿Qué están haciendo para eso? ¿Cuándo es su próximo congreso de la CGTP? Y bueno, estrategias de cómo tratar los conflictos laborales en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo va eso? ¿No? Un poquito nos puedes contar. Claro, yo dije al empezar por qué nosotros votamos como CGTP por Ollanta Humala, porque ofreció la promoción del sindicalismo, como lo hizo, por ejemplo, en su momento Lula, vamos a decir, en el Brasil, ¿no? Como lo está haciendo el presidente uruguayo, por ejemplo, en su país, ¿no es cierto? Sin embargo, esta situación no avanza, no camina. Pero ¿y usted y la CGTP? Nosotros hemos salido ya del hoyo a lo que nos llevó Fujimori, ¿no es cierto? Cuando, obviamente, a través de la llamada flexibilización laboral, la reconversión laboral, se creó un escenario estrictamente favorable a los capitalistas, para que a través de la plusvalía, de la explotación, etcétera, terminando con todos nuestros derechos, bueno, pues garantizar sus ganancias. Esa situación poco a poco la hemos ido revertiendo, ¿no? Por ejemplo, se despidieron importantes dirigentes, se asesinó, por ejemplo, a Pedro Wilca en esos momentos, etcétera. Esa década de los 90, obviamente la hemos ido superando, pero aún la fragmentación, la erosión social, que es la base fundamental de lo que es el sindicalismo, continúa. Porque no nos olvidemos, a mi juicio, la derecha nos ha derrotado, por ejemplo, en el terreno estrictamente de lo ideológico. Sus valores del capitalismo están sumamente enraizados en nuestro país y son de sentido común. Por ejemplo, esa frase, que hagan obra aunque roben. ¿Qué cosa significa eso? ¿Convalida la corrupción o no? Por otro lado, por ejemplo, que solamente lo privado es exitoso, lo público es nefasto, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre todo en el mundo sindical ya no existe, por ejemplo, solidaridad. Está centrado el individualismo. De tal manera no es fácil recobrar el tejido social, pero en eso continuamos, en eso andamos, ¿no? Avanzan. Bueno, muchas gracias, Olmedo. Éxitos para Éxitos la jornada Muchas gracias. de lucha del Seguramente por ahí 29, veremos. del 26, perdón, de septiembre, ¿no? Gracias, Y ya estaremos esperamos conversando. contar siempre con ustedes. supuesto. Muy agradecido. Buenos Muchas días. gracias. Suerte para ustedes. Vamos a hacer una pausa y tras la pausa ya está con nosotros Nicolás Lynch en Punto de Vista con Nicolás Lynch. Regresamos.